11 de la mañana, 21 minutos, 17 grados 2 décimas. Otro día voy a contar el método que está teniendo nuestro productor de la piña para cerrar la puerta del estudio. Es un método muy científico. Bueno, che. Vamos a dejarlo librado a la imaginación. Les decía más temprano que íbamos a hablar del Papa Francisco, Jorge Bergoglio, como me gusta decirle a mí. Y esto en razón de un libro que editó la editorial Edubín, que se llama, a mí me gusta mucho el título, es un título muy punk rock. El título es El fin del mundo. ¿Sí? El fin del mundo, el fenómeno del Papa Francisco de la sociología, ahí ya se pone un poco más serio, pero... Igual el fin del mundo está buen título con lo que estamos viendo que está pasando en el mundo. Claro. Es medio apocalíptico, así que va bien. La autora de este libro es la socióloga Sol Prieto, que está aquí con nosotros. Sol, buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Cómo están? Nos metemos, si querés, de derecho en el libro. Hay una cuestión o una tendencia, digamos, a pensar a Bergoglio como, o la decisión más bien de ponerlo a Bergoglio al frente de la iglesia, como una idea de lavarle la cara a la iglesia, ¿no? Esto es como una interpretación muy común. No sé qué pudiste analizar vos a partir de, bueno, el trabajo que hiciste vos en esta investigación sobre los católicos y sobre el Papa en particular. Sí, no sé si lavarle la cara. Sí, por ahí habla un poco de una jerarquía que por primera vez se empieza a parecer un poquitito más a los que son los católicos en el mundo. Yo, viste, en una parte trabajaba como el tema de quiénes eligen al Papa. Sí. Y lo que es siempre, lo que a mí, viste, me resulta llamativo si lo comparás con otro sistema de representación y otros sistemas políticos y electorales y eso, es que la verdad es que la diferencia que hay entre los que eligen al Papa y, o sea, que son como la máxima jerarquía, y el común de los católicos es abismal. Sí, claro. O sea, son mucho más viejos, mucho más europeos, mucho más varones, digamos, no tienen nada que ver. No hay una representatividad ahí. Exactamente, ¿no? O sea, para nada. Y esto, bueno, si bien obviamente ese cuerpo, si bien él lo está cambiando bastante porque está nombrando nuevos obispos y nuevos cardenales y todo eso, digamos que es como que empieza a parecerse un poquitito más a los movimientos que hubo en el catolicismo en el mundo, ¿viste? En los últimos tiempos, donde la población, digamos, latinoamericana de católicos creció un montón y la europea se quedó muy, muy estancada. Ahora, vos decías, está haciendo algunos cambios en la iglesia, pero tuvo consecuencias concretas en la elección de él internamente en lo que es el Vaticano, en lo que es la iglesia, ¿no? Digamos, ¿hay maquillaje o hay cambios que vos ves que están haciendo que son más, digamos, estructurales? Ay, pues re aburrido, lo mismo, digamos, ni una cosa ni la otra. No, ¿viste? no, pero estamos hablando igual de la iglesia católica, una iglesia que tiene 2000 años y que la posibilidad de cambio ahí adentro es generalmente bastante restringida, ¿no? Me parece. Con un mandato no te alcanza, Claro, no. Diría Francisco. No, 2000 años más y te eliminamos la pobreza. Bueno. Pero dentro de todo igual hay bastantes cambios. O sea, hay cambios a nivel institucional. Por ejemplo, se le está dando más peso a las conferencias episcopales locales. O sea, y hay como todo un espíritu de desromanizar un poco la iglesia, lo cual es desandar un camino de varios años, de 2 siglos. Sí. Pero sobre todo, lo que a mí me parece como más interesante, que no sé si leerlo necesariamente en términos de cambios ejercidos por él, es que sí está interpelando a muchos católicos que se sentían alejados. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que no está, digamos, no es que esté interpelando a los consensos por ahí, viste, urbanos, cosmopolitas, liberales, o sea... por eso uno, si está afuera de ese mundo, quizás puede decir tipo, bueno, ¿qué cambió acá? Pero hay algunas demandas que tienen que ver con, por ejemplo, el rol de las mujeres y de las religiosas, el rol de los separados y divorciados, el rol de la comunidad LGTB, donde, digamos, lo que yo sostengo es que, si bien no son cambios totales, sí implican como una especie de tironeo de los límites del discurso institucional, apelando a los que están abajo, ¿viste? A ciertas demandas que están invisibilizadas y que no es que él les responde totalmente, no es que les dice sí
sí, las mujeres van a poder ser sacerdotes, sí, los gays que ejercen, digamos, su sexualidad no son pecadores. No es que dice eso, pero amplía los márgenes del discurso dándoles un lugar y visibilizándolos, viste, a un punto que a veces los políticos no lo hacen, ¿no? Sol, en el libro, porque vos haces como por ahí un pantallazo justamente del Estado, algo así como de la religiosidad, en qué creen los que creen, ¿no? Como un intento de entender qué es ser católico ahora. Y ahora y decís que está diciendo que Francisco está intentando tironear como esos límites de la institución. O sea, lo que sí parece es como un cambio en ese sentido. Es el primer, podría decirse que es como el primer papa que da cuenta de cierta crisis del catolicismo. Es decir, bueno, esta cosa en América Latina, ¿no? Es muy claro como que se venía perdiendo muchos fieles de la Iglesia Católica y en manos de otras religiones y de otras prácticas. Y el intento de Francisco como de no se vayan, ¿no? Como podría decirse que es algo así un poco lo que intenta, más allá de los cambios institucionales, como una cosa de volver a arropar a ciertos católicos que se estaban yendo a otro lugar, a otras orillas. Sí, en realidad de procesarlo, porque lo que tiene es que para mí la iglesia en Latinoamérica, y acá está el punto de que él sea argentino y todo eso, sí. La iglesia en Latinoamérica, el catolicismo en general tiende siempre a decir, bueno, o sea, como desde el punto de vista, viste, sociológico, hay como una categorización de cómo se traduce la enseñanza como social de Jesús, que es como la secta, la iglesia y el misticismo. Y todo eso lo que tiene que ver es con como una tensión de decir, bueno, si yo amplío, me vuelvo menos puro, entra más gente, eso sería como la iglesia, y si yo me reduzco, digamos, y me hago más puro, bueno, eso es la secta, o sea, tengo pocos pero convencidos. Claro. Y el catolicismo acá en Latinoamérica siempre tendió a ser iglesia, a la construcción iglesia, donde entran sectas también, pero las comprende, digamos, en algo más amplio. Y sobre todo acá, lo que pasó fue que también durante la colonización, la iglesia se tuvo que adaptar, se encontró con algo, con una realidad que no conocía, con una realidad con baja densidad de población, muy rural, latifundista y qué sé yo. Entonces, donde un cura, un párroco, no podía garantizar, ponele, que la gente fuera a misa, que la gente se fuera a confesar, que la gente fuera, no sé, a la misa de Navidad. Hacer todos los ritos que en Europa sí se podían hacer, geográficamente, socialmente, todo eso sí se podía hacer. Entonces, la iglesia acá siempre tendió a ser como muy amplia, viste, a tolerar bajos niveles de asistencia al culto, ¿me entendés? O sea, que fuera bien sacramental, bien física, viste, como procesiones y todo eso. Y yo creo que justamente que él venga de acá implica que él como que tiene contenida toda esa forma de vivir y pensar el catolicismo. Digamos, no es tanto capaz un tema de convicciones, sino de la posición que ocupa y su historia. Hay muchas más dudas sobre torno al Papa, ¿no? ¿Es un Papa peronista? ¿Por qué no viene a la Argentina? Todo eso te lo preguntamos, pero después de este tema. 11 de la mañana, 33 minutos, 17 grados la temperatura. Seguimos con Sol Prieto, la autora de El fin del mundo, el fenómeno del Papa Francisco desde la sociología, de editorial Dubin, editado por la Universidad Nacional de Villa María. Que se está vendiendo en los kioscos en estos momentos. En los kioscos en estos momentos. Es fácil de comprar, vas al kiosco, pum, a precio modesto, ¿no? ¿Cuánto está? 80 pesos. Bueno, luego este pendiente... Seguimos con la... No, bueno, pero pará, un libro 80 mangos es para remarcar más allá del precio. Sí, yo creo que ya es casi... Ya es un precio... Inenallable. Sí, exactamente. Precio pre-evaluación por lo menos. Inenallable, me gustó. Bueno, cosas que pasan. Inenallable suena una frase así buenísima. Cosas que pasan al aire que uno dice lo primero que se le viene a la cabeza. Bueno, obviamente el Papa es una figura internacional, pero digo, concentremos un poco en lo que ocurre con él en la Argentina. ¿Qué nivel de implantación, o sea, tuvo la llegada de la Argentina en términos de el lugar que ocupaba la iglesia, el lugar que ocupa hoy? ¿Cambió la influencia de la iglesia en la población? O sea, digamos, la relación de la población y en las instituciones, digamos, ¿no? Con respecto al gobierno, la CGT, ahí hay otra cuestión ahí, ¿no? ¿Cómo lo pudiste ver eso? Mira, la población
me parece, o sea, el cambio no va a ser tan inmediato. No es inmediato, está bien. Yo no tampoco es que trabajo tanto eso, pero ponele, yo voy todos los años en el seminario en el que soy docente, que es de Sociología de la Religión. Vamos con los alumnos todos los cuatrimestres, aunque sea una vez a San Expedito. Que, viste, va mucha gente ahí. Pero lo que veo es que como que, así a grandes rasgos, no es que hay mucha más gente ahora que en el 2012, o viste, en el 2013 hubo como una especie de pum, o sea, de... En el momento sí, hubo mucha efervescencia, y ahora, o sea, es como que, bueno, ahora está volviendo a aparecer, pero por lo que hablo yo con la gente, un poco también más por el agravamiento de la situación social, viste, o sea, no directamente vinculado al hecho de que el Papa sea argentino. No, más vinculada a la de... y del perfil que tiene él, digamos, ¿no? Sí, más vinculado a las cuestiones económico-sociales. Sí, como que la iglesia vuelve a ser un lugar de refugio social, el tema comedores, todo eso. Sí, eso también, como sí, se empieza a llenar de nuevo los comedores, pero también, viste, las devociones populares y eso, o sea, como que ir a pedir laburo claro. Esas cosas, sí, o sea, están apareciendo bastantes, pero creo que no están directamente vinculadas a Francisco, y tampoco creo que cambie mucho, digamos, el porcentaje, por ejemplo, de evangélicos, que es para donde se iba la mayoría de los católicos que cambiaban de religión. Sí. Viste, estaba más o menos, la última encuesta que se hizo, que es del 2008, ahora se va a volver a hacer en el 2018, había más o menos alrededor de un 9% de evangélicos, y digamos, los que trabajan ese campo dicen que más o menos eso sigue igual. Así que, como que en términos sociales, digamos, sí hay una cosa quizás más cultural de verlo a Francisco como una especie de personalidad extraordinaria, como también se aplica, viste, a Maradona, o no sé, digamos, empiezan a pasar todas las fotitos, sí, es la cuestión. Exacto, viste, como que se construye argentinidad desde ahí y se generan capaz nuevos cierres, viste, que por ahí si no estás tan contento porque el Papa es argentino, bueno, tan argentino no sos, o sea, se generan esos movimientos, no es que no pasa nada tampoco, pero no cambió demasiado, me parece, el paisaje religioso. Y a nivel superestructural, digamos, con su relación con el peronismo, como... Bueno, a nivel superestructural, ¿no? Sí, o sea, lo que hay... Por lo menos cuando era cardenal, cuando era arzobispo, cambió, ¿no? Sí, o sea, hay una permanente disputa por lo que él dice, digamos, de parte de todos los espacios políticos, por apropiarse de lo que él dice, y eso igual también, viste, viene como de una larga historia. Digamos que acá la clase política argentina, de todos los partidos, siempre fue muy propensa a tratar de traccionar legitimidad, digamos, del campo religioso, o legitimidad de tipo religioso, viste, incluso yendo en contra de su propia legitimidad y de la forma democrática de construirla. Y en los últimos tiempos vos ves, porque viste que primero Francisco pareció como la gran esperanza, me acuerdo del 2013 ahí, de la oposición al kirchnerismo, decía, bueno, con esto ya tenemos a Francisco, y el tipo se puso en un lugar que sorpresivamente, no sé si diría equidistante en algún punto de la coyuntura más chiquita, y después con un discurso social todo que lo alejó de los sectores más conservadores, y eso ahora, no sé, a mí lo que me pasa es que yo leo La Nación y veo que hay, que lo siguen teniendo como figura, pero como el discurso de Francisco está como más, no lo muestran tanto. Sí, y yo creo que también está generando bastantes dislocaciones, incluso adentro del catolicismo, eso también. Claro. O sea, creo que es verdad que tiene un discurso muy social y muy de que la iglesia vuelva a recomponer un rol político justamente a partir de eso, que es lo que nadie le critica. O sea, ¿quién le critica a la iglesia que se ocupe de los pobres? Nadie. O sea, más o menos el 70% de los argentinos piensa que la iglesia se tiene que encargar de los pobres. Y apenas, no sé, el 0,2 piensa que tiene que encargarse de cosas políticas y todo eso. Entonces yo creo que sí, él obviamente es como que retoma ese discurso para también reposicionar a la iglesia a nivel global y hacer que sea como un interlocutor válido para perimir otro tipo de conflictos que antes la iglesia perimía y ahora lo había perdido y lo está recuperando de a poco, ¿no? O sea, lo de Cuba y Estados Unidos se enmarca ahí también. Claro. Ahora, Sol, con respecto a todo esto, viste que la semana pasada Bergoglio, un mensaje grabado, una cosa
extraña, poco habitual, un mensaje para los argentinos, dando así algunas señales justo la semana en que se conocen cifras de pobreza. ¿Cómo se interpreta? ¿Hay algún mensaje ahí entre líneas, además de lo que dijo en términos coloquiales? ¿Algo más, ves? Era un mensaje un tanto extraño, por lo menos. Sí, pasa que para mí es más, o sea, como que a mí me parece capaz más interesante lo que dijo sí, que lo que no, o sea, o que las especulaciones sobre lo que no dijo y por qué no viene y qué sé yo. Claro. Como que él planteó para mí 3 puntos que tienen que ver bastante con lo que estaba planteando Fede recién, que es bueno, primero volvió, retomó el lema de la patria al hombro, que es un lema histórico, o sea, él lo empezó a usar, creo que cuando lo nombraron provincial de la Orden Jesuita en el 73, es como una frase de San Ignacio de Loyola, que él la reformuló un poco, y que además en los 90 y a principios de los 2000, muchas organizaciones del campo popular, salieron a hacer pintadas con eso y qué sé yo, y todo como que viene de ahí, digamos. Eso por un lado. O sea que esa frase no es una frase tirada así nomás, sino que tiene todo un recorrido. Claro, es la Mirá qué frase loco. de él, digamos, Claro. la patria al hombro, incluso fue como el lema muchas veces de la conferencia episcopal, ¿viste? Mirá. Como que vamos a ponerlo la patria al hombro, queremos ser nación. Sí. Era como fue el lema y se leía, digamos, vos ibas a misa y al final se leía esa oración que decía eso, que vamos a ponernos la patria al hombro, que era como raro, ¿no? O sea, si uno lo veía, ¿viste? Desde ¿qué afuera. es además ponerse la patria al hombro? Y bueno, viste, así la polisemia funciona. Sí, obvio. Exacto. Sí, o sea, tiene algo como para mí. ¿Qué o sea, es hagan lío? Claro. ¿Qué es Claro. ya saben lo que yo pienso? Y Recen así por siguiendo. mí. Bueno, esa es un poco más... pero- Nada, ya sé, pero digo, estoy poniendo todas las frases de Bergoglio del último pero tiempo. hay un montón que son como muy polisémicas. Y Sí, cada después- sector la agarra para el lado que quiere. Mismo acá decía, viste, hacia el final del discurso también, la otra frase que a mí me llamó la atención era, esta patria que es nuestra, no es de los otros, es nuestra, viste, Sí. eso también, viste, que vos decías, bueno, o sea, ¿esto qué implica? Y aparte de eso, hablar de patria y de pueblo, viste, por más que uno dice, bueno, viste, son palabras vacías, esto que vos decís, viste, bueno, ¿qué quiere decir pueblo? Para uno quiere decir... Pero me parece que en este momento de la política en Argentina, hablar de patria y de pueblo ya es de por sí tomar una posición, digamos. Es transgresor en relación a un lenguaje que quiere barrer esas referencias y centrarse en temas como la ciudadanía, el emprendedurismo, lo individual. Ahora fue tan ambiguo todo que salió el gobierno que podríamos decir, bueno, fue un mensaje de alguna manera como una contrapostura, como estás marcando acá, decir, no, a nosotros nos pareció bárbaro el mensaje. Claro. O sea, también juega en ese terreno a donde todo puede ser posible y el gobierno sale a decir, bueno, no, nos viene bien a nosotros, está todo bien, qué buenas las palabras de Francisco, bancamos, qué pena que no puedo venir, digamos. También Sí. opera en ese lugar de ambigüedad. Bueno, es que justamente hay un autor, yo eso lo traté un poquito también en el libro, hay Bourdieu, justamente lo que dice es que no hay un cuerpo, digamos, no hay casi otro cuerpo en el mundo que trabaje tanto para producir homogeneidad como la iglesia. Viste, como que siempre todos los discursos, está bien, en el caso de él es más fácil porque es el Papa, digamos, pero siempre la idea es que sintetizan tanto y posturas tan contrapuestas que al final uno termina diciendo, bueno, viste, ¿qué es esto? O sea, es nada, pero también significa un montón, todos pueden referirse a eso y a todos les va a funcionar. Y bueno, es la magia para mí, digamos. Es la magia. Se parece bastante a cierto movimiento político argentino, ¿no? Bueno, Sí, No, cuando y bueno. funcionan los liderazgos, Y sí. Sí. Y sí, esa cosa de poder representar a muchos distintos. Exacto. Digo, no estoy diciendo ninguna novedad, y más tratándose de Francisco, que viene de ese palo, ¿no? Pero, no, te escuchaba y recordaba ciertas cosas hasta, digamos, de formas de explicar el peronismo, de esa necesidad de grandes síntesis todo el tiempo que para meter a todo el mundo adentro. Es que para mí, o sea, no es tanto que... también obviamente existen esos vínculos, pero yo siempre lo que pienso es que es como que los movimientos populares en la región y la teología del pueblo, que también, o sea, son dos cosas que provienen del mismo sustrato, o sea, que nacen más o menos en el mismo momento y bajo las mismas condiciones.
Yo creo que como que también, viste, tiene que ver con eso, o sea, como que son dos plantas que Crecieron salen de la misma tierra, maceta. claro. Sí. Estamos hablando con Sol Prieto, la autora del libro El fin del mundo, el fenómeno del Papa Francisco de la sociología. Yo pensaba, digamos, cuando salió lo del Papa, lo primero que saltó, y de hecho una respuesta bastante virulenta del vocero Vaticano, fueron las denuncias de Horacio Berbisky en torno a lo que él planteaba que era su complicidad con la dictadura militar. Ahora, eso ha pegado como enterrado, Sí. no solo por decisión, obviamente, que el Vaticano no va a estar reflotando una denuncia, pero toda la clase política dijo, bueno, ya está, esto, adiós, ¿no? Salvo Berbisky, creo que no queda ninguno planteando eso. Ujú. Y hasta Berbisky también lo plantea un poco menos, Ajá. o sea, yo que lo voy como siguiendo. Le tiro un palito el domingo pasado, El domingo algo puso, ¿no? Sí, Berbisky siempre sigue jugando a 2 puntas, como en la dictadura, sí, sigamos, pum. Claro. Sí, o sea, es que pasa que me parece que también Yo creo que hay películas donde él aparece ya como el rol opuesto, Claro. él salvaba a gente en la dictadura. como un obispo, sí. Sí. Y Era yo el creo padre que Angelelli, ¿no? es que también tiene que ver con eso, o sea, con el cuando un símbolo, ¿viste? Empieza a tener tanto poder y una persona, como es él en este caso, se empieza a convertir en un ícono militante, también por el vacío político del resto de los espacios, ¿no? O sea, me parece que hay muchos espacios políticos que tomaron y toman, digamos, la figura y el mensaje y la línea de Francisco también para llenar vacíos propios de línea política, o sea, como que toman un mensaje que ellos mismos no pueden generar y no lo generan. Y para eso, viste, es como que, obviamente, para plantearlo como un ícono militante, le tenés que correr todo lo que Sí, haga no puede sombra. estar en duda si el tipo entregó gente a la dictadura, digo, sería complicado. Eso es lo Claro. que decís. Sí. Eso desde los demás, digo, y qué sé yo, y desde él, bueno, está claro, ¿no? O Sí. sea, ¿por qué no va a ser? Pero una pregunta, esto de desconocimiento. En términos judiciales, ¿esas denuncias que él tenía pasó algo o no pasó nada? No. ¿En qué está eso? No, pasa que en realidad, si yo no me equivoco, o sea, lo que planteaba Berbisky como evidencia, que igual está, o sea, es algo que lo incrimina, digamos, no sé cómo decirte, como políticamente o socialmente. O Pero no judicialmente. Vincularmente, No pero tiene- no judicialmente. Ah. O sea, lo que aparece es un papel que Como una dice, responsabilidad más de lo que debería haber que hecho dice y no que hizo. Llorio y Jalix tenían actividades disolventes. Claro, y hay un memo de Cancillería que plantea esto mismo, que dice que tuvieron una reunión con Bergoglio que les dijo que él va a decir que en realidad hay que dejarlo salir del país, pero que en realidad no hay que dejarlo salir del país. Exacto. Sí, Típico. eso es lo que, por eso Berbisky dice lo de jugando a 2 puntas como siempre. Digo, pero todo esto Bien. desapareció del mapa, digamos, ¿no? Fue Sí. borrado. Me dijeron, leí por ahí que le mandaste un libro a Berbisky. Sí. Me queda la duda de qué decía la dedicatoria. No, bueno, después te cuento. Bueno, dale, después me contás. Me da vergüenza. Sol Prieto, autora del libro El fin del mundo, el fenómeno del Papa Francisco de la sociología. Entonces se consigue en los kioscos este libro. Está en los kioscos, ¿no, Sol? Sí. Precios populares. Precio, sí, 80 mangos, boludo. O sea, y además, a mí me parece que Sí, no, de verdad, decilo. no sé, también, es una pregunta, vos Sol que estás muy metido en el tema, por ahí lo sabés, pero yo me encontré con muchos libros del Papa más biográficos, ¿no? Y el recorrido, ¿no? Esa cosa más de festejo de la biografía de cómo Francisco pasó de vecino de Flores al Vaticano y todo eso, nada, que está Sí, muy ese hay bien. un montón. Sí, De ese sí, montón. Pero yo no encontré hasta ahora libros, ¿cómo llamarlos? Políticos, en un sentido de intentar comprender el lugar de Francisco como Papa hoy, los cambios en la iglesia, esta mirada que comentábamos en el primer bloque sobre la religiosidad. Nada, me parece como está interesante el intento de empezar a pensar la figura de Francisco desde ese lugar más político, institucional y no tan personal. Ujú. No sé si hay otros estudios, si vos... Bueno, hay otros y yo ahí o sea, yo en el segundo capítulo, digamos que traté de resumir lo que yo conozco, digamos que se escribió tanto sobre la renuncia de Benedicto como sobre la elección de Bergoglio como papa. Y la verdad es que, o sea, todo se está haciendo, digamos, porque, viste, 3 años en tiempo de las ciencias sociales, como que no es nada, pero ya hay muchos investigadores, viste, que están siguiendo, por ejemplo. Va a ser un tema de los próximos tiempos, Sí. claro. Sí, de una. Más acá en Argentina, o sea, no sé en otros países.
Bueno, Sol, gracias por venirte hasta acá, Futuro. Sabés que tenés que salir vendada de la radio porque no decimos a nadie la dirección de la radio. Por supuesto. Así que, bueno, queda... Bueno, muchas gracias. Y no, por favor, a vos. Eres Sol Prieto, autora del Fin del Mundo, el fenómeno del Papa Francisco desde la sociología.